meditación y psicología budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en los recuerdos del futuro, y es un tema sugerente que incluso a algunas personas pudo causarles un poco de confusión. Pero en realidad todo lo que nosotros no nada más proyectamos a futuro como una especie de planeación, prospección, pero incluso el presente está teñido de nuestro pasado. ¿Y qué significa todo esto? Significa que nosotros, de acuerdo a la psicología budista, estamos construyendo la realidad momento a momento, y esto es un concepto que se le llama Manasikara en sánscrito. Y este proceso, que también los tibetanos le llaman la mente inmediata, Dhamma Tarpeyi, es como este proyector de cine que proyecta, valga el pleonasmo, que lanza 28 fotogramas por segundo. Esto es, 28 imágenes fijas distintas para que en un segundo el ojo humano pudiera ver, sentado en su butaca sin que en realidad nada se mueva como una pantalla, pueda ver cambios y movimiento. Y esto no nada más lo hace el proyector, sino que también lo hace nuestro cerebro. A nivel visual es pues bastante lento, pudiéramos decir 28 fotogramas por segundo. Sin embargo, hay algo mucho más rico e interesante que debemos de reflexionar respecto a cómo es que momento a momento nosotros vamos construyendo nuestra identidad. Esto en neurociencia se le llama selfing. Selfing es el proceso de construcción de identidad momento a momento. Y este proceso de selfing, construcción de identidad, construcción de quién soy yo momento a momento, pasa a una gran velocidad, y lo relevante es que tiene que ver con la memoria. En otras palabras, nosotros nos estamos recordando a nosotros mismos desde el inconsciente, momento a momento, para mantener la narrativa, la idea de quién somos, para mantener esta cohesión de quiénes son nuestros afectos, quiénes son nuestros desafectos, cuál es nuestro propósito de vida, qué nos duele respecto a nosotros, qué pensamientos obsesivos tenemos, qué miedos, qué estados mentales o emocionales son los más recurrentes en nosotros. Y es por esta razón que estudiar también la neurociencia, asomarnos a estas décadas de investigación que traen al mainstream, traen al... un segundo. Traen a la comprensión masiva de la ciencia, nos puede ayudar de la misma manera que nos ayuda, como hace el Dalai Lama, unificar la meditación con las investigaciones neurocientíficas de las universidades más prestigiadas y, por supuesto, con investigación de punta de lanza. Así que este proceso tan complejo de mente momento a momento, que según el Abhidharma tenemos más de 6 millones de instantes mentales en 24 horas. Y estos instantes mentales, afortunadamente, pasan de manera inconsciente.
Pero en estos instantes mentales, la neurociencia tiene otros datos incluso más abundantes. Se dice que en un solo día, en 24 horas, hacemos con nuestras 86.000 millones de neuronas, hacemos 150 millones de conexiones sinápticas. ¿Qué quiere decir esto? De estas 86.000 millones de neuronas, que a lo largo de nuestra vida perdemos alrededor de 2.000 millones, en 24 horas estas neuronas se comunican, hablan a través de aquello que se llama sinapsis, que es un proceso de comunicación eléctrica y química. Así que están comunicándose estas neuronas, estas 86.000 millones, y en 24 horas hacen estos 150 millones de sinapsis. Dicho todo esto, nosotros no nos damos cuenta de esto. Nosotros simplemente estamos sobreviviendo. Nos encontramos respirando, nos encontramos perdidos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra frustración. Nos mantenemos en la idea de nuestra identidad respecto al pasado, y ya hemos hablado respecto al proyecto sentido, hemos hablado sobre abuso psicológico. Les recomiendo estos programas que uno se llama justamente Abuso Psicológico, Gaslighting, en YouTube de Centro Himalaya. Y otro, si les interesa un poco también el tema desde lo psicológico, vean Trauma Colectivo. Esto lo pueden ver en YouTube, en el canal de Centro Himalaya. Volviendo al punto, cómo se estudió hace más de 20 años, este neurocientífico de la Universidad de Santiago de Chile y eventualmente Harvard, Francisco Varela, ya fallecido en el 2003, él hizo una propuesta e hizo una presentación en el Mind and Life Institute frente al Dalai Lama respecto a cómo la realidad consciente demora entre 760 milisegundos, esto es el 76% de un segundo, y casi hasta el segundo completo. En otras palabras, vivimos con una demora de al menos 3/4 partes de un segundo respecto a lo que está ocurriendo, entre comillas, allá afuera. Y esto es una investigación que ya tiene más de 2 décadas. Y hoy en día neurocientíficos están encontrando nuevas áreas de actividad cerebral, están encontrando nuevos elementos de reflexión, pero no ha cambiado mucho esta propuesta de que cuando nosotros recibimos un estímulo, vamos a demorarnos aproximadamente el 50% de un segundo, esto es 500 milisegundos, en la parte de percepción, luego la conciencia sensorial. A partir de allí comenzamos ya con un proceso de integración. Y ya que pasa en este proceso de integración, donde hay áreas muy importantes en el cerebro, como el tallo cerebral y las áreas subcorticales, esto es debajo de la corteza, que están haciendo todo este trabajo de evaluación sobre esta enorme cantidad de datos que tenemos que procesar. Para darnos una idea cuántos datos estamos hablando, a nivel inconsciente procesamos 11 millones de bits por segundo, que es un bit, un paquete de información. 11 millones de bits por segundo, y después de estos 760 milisegundos que ya hacemos consciente, terminamos procesando solo 55. Escucharon bien, de 11 millones
un máximo de 55 paquetes de información, bits de información, llegan al área órbito prefrontal, entre comillas, ya procesados. Y es en este espacio que me quiero enfocar. Los recuerdos de nuestro futuro se refiere al hecho que toda esta cascada de información la filtramos, la procesamos, la discernimos, entrando en el siguiente segmento del segundo, donde comenzamos a hacer inferencias. ¿Qué significa inferencia? Significa, comenzamos a deducir, comenzamos a acomodar, y quiero aquí abrir comillas, a nuestra conveniencia, que en realidad no es un proceso consciente, pero entonces, si no les gusta la palabra a nuestra conveniencia, entrecomillado, podríamos decir con base en hábitos emocionales, porque de allí, de todo este primer medio segundo, este primer segmento de 500 milisegundos, entramos a las áreas somatosensoriales, somato significa cuerpo, de acomodar en los lóbulos, se les dice en castellano, que les llaman cortezas en inglés, los lóbulos auditivos, olfativos, gustativos, visuales, en inglés se les llama visual cortex y auditory cortex, etc. Entonces, todas estas cortezas o lóbulos, si ustedes gustan, van a eventualmente llegar a la parte de la memoria, al área llamado el cerebro emocional, el sistema límbico, y donde vamos, como decía Francisco Varela, a crear una integración y difusión de esta información, esparcir la información, para que a partir de el 76% de un segundo comencemos a creer que lo que miramos existe tal como lo sentimos, como lo vemos, como lo interpretamos. Ahora, esto pudiera ser interesante meramente como datos, como información, si es que no observáramos la experiencia propia y la experiencia del humano en que se encuentra en ansiedad, en que se encuentra el humano en sufrimiento. Nos encontramos ansiosos, nos encontramos en ocasiones sintiendo que no somos suficiente. En ocasiones pudiéramos como humanos, y estoy hablando de manera general, detestarnos, tener ideaciones suicidas, sentir tanto dolor en nuestra infancia o en nuestro campo transgeneracional que tratamos de acabar o apagar o mitigar ese dolor con sustancias. No es de que una persona meramente sea adicta al alcohol, o sea un adicto al juego, un ludópata, o sea adicto a otra sustancia, codeína, cocaína, anfetaminas, ansiolíticos, piedra, marihuana o lo que fuere, sino que no es meramente un juicio de que, esa persona es muy adicta a algo, como más bien debiéramos observar que es su mecanismo adaptativo para trabajar con un dolor que no puede procesar. Y es que nuestro cerebro hace un trabajo extraordinario de llevarnos a la corteza órbito prefrontal, también llamado neocórtex. Se le llama neo por nueva corteza, ya que es el segmento evolutivo más avanzado que tenemos, que es con el que procesamos el llamado pensamiento abstracto. Es con el que, en palabras del psicólogo John Bargh, tenemos la posibilidad de
viajar al futuro en términos de planes, qué voy a hacer mañana y y si esto sucede, entonces aquello otro sucederá, entonces mejor no hago esto. Estamos en ese tiempo abstracto, incluso recordando el pasado, retrospección, o prospectando, pero todo eso ya en un procesador bastante lento, digámoslo así, de 55 bits por segundo, no muy rápido, por eso estamos tratando de acomodar emociones, tratando de dormir en la noche, pero es que me dijo, pero es que le dije, pero es que le respondí, pero ¿qué habrá querido decir? ¿O será todo un juego? Y claro está, eso se traduce en no dormir. Eh, pero es mucho más veloz el o los procesadores anteriores, particularmente el sistema límbico muy vinculado a la memoria, es decir, el cerebro emocional vinculado a la memoria, está tratando de acomodar y como un mecanismo adaptativo, un coping mechanism, muchas de las emociones que no podemos trabajar. Y voy a dar un par de ejemplos un poco álgidos, un poco fuertes, no con la intención de faltar al respeto ni ser insensible, sino también para entender de qué estamos hablando en nuestra problemática humana. Por ejemplo, un abuso físico o sexual en la infancia. Por ejemplo, un proceso no tiene que ser necesariamente en la infancia, de deslealtad, infidelidad, que o con el que no podamos procesar porque ya nuestros programas y expectativas de vida, de identidad, de proyecto, de estar con alguien o lo que nuestra familia espera o lo que pensamos en términos de lealtad familiar, no lo permiten, pero ya sentimos esa avalancha o alud de trauma. Así que en nuestro inconsciente el sistema límbico también lo que ya se estudiaba desde Freud como el inconsciente, uno de sus estudiantes, Jung, lo llamó la sombra. Eh, Guardamos el trauma, guardamos nuestro dolor, al grado que se nos pueden olvidar segmentos importantes de tiempo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fueron muy dolorosos. O bien lo reprimimos tanto que en ocasiones sale el dolor inconsciente. No recordamos una etapa, una escena de nuestra vida, o como hemos visto en entregas anteriores, por ejemplo, cerrar ciclos, que es importante. Hay un programa una entrega que les recomiendo llamada Cerrar Ciclos, donde nos puede costar cerrar ciclos porque posiblemente esa es una forma de lealtad a nuestro sistema familiar. Entonces, no necesariamente sabemos qué nos sucede, pero sabemos que algo nos duele. Y cuando algo nos duele, inmediatamente comenzamos con respuestas adaptativas. Estas respuestas adaptativas pueden ser ir a pelear con alguien en un restaurante porque nos miró mal o nos sirvió la sopa fría, o porque alguien condujo frente a nosotros en nuestra calle o en nuestro carril. O podemos entrar en modo obsesivo, modo de compras obsesivas. Ya no es necesario salir, ya se hacen compras en línea masivamente. De hecho, Amazon ha destruido las economías locales e incluso grandes corporativos comerciales, porque ya la gente compra en línea y más barato. Ya no hay que pagar terrenos, empleados o tantos empleados como en un almacén, pero bueno, ese es otro tema. No fácil y por supuesto no esperanzador, pero de cualquier manera compras por internet. Diferentes formas de adicción como al internet, como a redes sociales, como a la pornografía, como a la violencia,
a la comida, trastornos de alimentación tienen mucho que ver con, es que si no me veo perfecto o perfecta, entonces entro en un modo de sentirme no valioso, entonces trato de encontrar esa perfección con mi apariencia, con mis redes y necesito más personas que pongan me gusta o likes y esos son mecanismos adaptativos en que los humanos tratamos de hacer frente a nuestro dolor. Volviendo al tema del día de hoy, los recuerdos del futuro es que nos mantenemos tratando de compensar o de huir de nuestro dolor del pasado, pensando que, como en un estudio hacia la generación millennial, es este anhelo de gran riqueza, este anhelo de gran fama, este anhelo de reconocimiento donde se encuentra esta generación, como en otros niveles otras generaciones, muy ansiosa, sintiendo que merecen más de lo que tienen, que no han logrado sus metas, que quieren ser extraordinariamente prósperos y además famosos, pero además tienen que ser vistos, pero además tienen que encontrar propósito de vida. Y hay que recordar que esta generación también viene de otra generación ansiosa, que de hecho hay estudios muy importantes sobre un proceso de traumatización a partir de los baby boomers, a partir de la generación terminando la Segunda Guerra Mundial, que había que tener muchos bebés, pero que había que levantar la economía, pero que mamá y papá, además de ser padres, tenían que trabajar. Así que todo este proceso de enfoque hacia afuera y de tener niños con cuidadores profesionales, que llega papá y o mamá ansiosos del trabajo y lo que requieren los niños es atención, es afecto. Pero están muy tensos los padres, entonces empiezan a rechazarlos o empiezan a condicionarlos que si lloran no los van a llevar al parque el domingo o no les compran esto o aquello. Entonces empezamos en un proceso generacional o transgeneracional, que obviamente no viene meramente de la Segunda Guerra Mundial, vienen de procesos de migración, abandono, genocidio, etcétera. Y todas estas generaciones humanas vamos llevando también el dolor. Pero que fundamentalmente lo que nos duele nosotros simplemente lo suprimimos para continuar viviendo. Como personas que o en donde los padres se encontraban o con mucho más hermanos, que de pronto no se nos prestó atención, o el padre bebía o abusaba física o sexual o psicológicamente, lo que hacemos es que etapas de nuestra infancia no las contactamos. Y este dolor eventualmente resurge y tratamos de apagarlo con comportamientos inconscientes. Así que en mucho, por todo esto que hemos visto desde el inicio de esta entrega, una mente momento a momento, llamada Manasikara, que es un parpadeo de instantes de estar consciente o de awareness, como se les llama en inglés, esta mente que somos momento a momento, que es muy veloz, procesa mucho más información de la que llega escasamente al consciente. Por eso es correcto llamarle la punta del iceberg, la punta del témpano de hielo. Y este témpano de hielo, que ya es el consciente, lleva atrás procesos de filtración de información, no nada más datos sensoriales, sino de memoria de quién somos, de nuestra pertenencia al sistema, de nuestro dolor emocional, tanto propio como el dolor emocional familiar transgeneracional, y que desde donde estas lealtades y estas
estos lugares que ocupamos emocionalmente al filtrar la información, pudiéramos llegar a esta punta del iceberg, a esta parte del neocórtex donde ya está nuestra narrativa y de pronto sentir que el mundo es de cierta manera, tanto emocional como también de manera narrativa. Y que esta experiencia, que ya llega bastante procesada por inferencia, deducción, lealtad, supresión de emociones, es lo que va a conformar nuestra personalidad. Pero no nada más esto, sino es también lo que conforma en nuestro inconsciente el proyecto sentido, nuestras obsesiones, nuestros miedos, un poco como estudia John Bark, nuestras decisiones de si me caso o no me caso, con quién me caso, qué estudio, si no estudio, si decido tener esas amistades, si decido estas actividades como por ejemplo actividades de alto riesgo, o si decido seguir un deporte o no, si decido tener una adicción o no. Todos estos procesos adaptativos, ¿verdad? Generamos nosotros una personalidad. Pero lo interesante es que a pesar del hecho que somos en estricto sentido, en momentos de awareness, en momentos de conciencia que son nuevos, llevamos nosotros esta inercia familiar, esta inercia inconsciente. Y es por eso que también cuando se practica la meditación, cuando puedes hacer una introspección terapéutica o un proceso de un taller, como por ejemplo, les recomiendo mucho este taller de sanar nuestro dolor emocional que haré con Luz María Cetina, donde no nada más se va a trabajar el proceso psicológico desde la teoría, sino también de trabajo a manera de un taller terapéutico, meditación y poder ir sanando varios aspectos de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque puedes ver, puedes acompañar ese dolor sin que se vuelva algo que te duele y no sabes qué es. Pudiéramos decir que mucho de aquello en lo que nos convertimos es debido a huir de nuestro dolor. Nos duele tanto el sistema, nos lastiman tanto nuestros antepasados que incluso no conocemos, que tendemos, según algunas teorías, a dos extremos. O repetir la historia, y les repito, esto es inconsciente. O repetimos la historia o buscamos resarcir la historia. Pero la manera como resarcimos, la manera como tratamos de resarcir es en ocasiones enfermándonos por todo nuestro sistema. O en ocasiones nosotros siendo la oveja negra de la familia. O alguien que se accidenta. O alguien que repite esa, llamémosle así, diabetes, esclerosis múltiple, diferentes formas de cáncer. ¿Por qué? Porque esa es una forma de resarcir. Es yo voy a tratar de sanar ese secreto familiar, ese abandono familiar, ese dolor familiar, eso que está allí, a veces llamado secreto a voces, elefante blanco. Eso que nadie quiere ver, si un ciclo de muerte no se cerró, no se despidieron a personas que murieron, y es tan doloroso que ya mejor no hablamos de la muerte o del crimen o del abandono del padre o todo se vuelve un silencio, o de un hermano o hermana que haya fallecido. Y esto se puede volver una respuesta adaptativa de resarcir,
muchas escuelas le llaman reparar, pero para mí me suena fuera de lugar porque reparar en realidad es lo que buscamos hacer. Sanar, reparar es bastante más cercano. Este es o repetir, que es muy a menudo lo que hace el inconsciente, o bien resarcir. Y en este contexto, poder contactar a través de diferentes estrategias probadas, amorosas, que generen contención, que se cierre el proceso terapéutico como hacemos en términos de integración de la psicología budista, en talleres justamente como sanar nuestro dolor emocional. Hemos hecho otros sobre heridas emocionales, sobre codependencia, y son herramientas, vuelvo a repetir, no son verdades absolutas. Uno explora, ve las herramientas, mira hacia adentro desde un proceso personal. Y en este orden de ideas uno puede decir, vamos a ver si esto me sirve, voy a tratar de integrar esto, pero no es, como hablábamos recientemente en nuestro retiro de mindfulness, no es las técnicas, no es, mire, ya me hice de esta técnica, ya me hice de la otra técnica, porque las meras técnicas, incluso en los terapeutas o budistas, simplemente se hacen de técnicas, se hacen de información. Y esa información apenas está entrando, no ha ido por un proceso de integración. Y es lo que llama el budismo. Estudio, información, luego integración. Chinta se llama eso en sánscrito. Integrar, a veces se traduce como reflexionar. Y a partir de allí lo llevas a la praxis. Bhavana, familiarización, muchos nada más lo traducen como meditación. No, es la praxis que puedes incluso, un psicoterapeuta aprende más en terapia que toda esa información que recibió en la licenciatura. Y luego, por supuesto, ya el posgrado pudiera ser formativo en términos de herramientas o diferentes especializaciones, pero ya la parte creativa, ya la parte de generar de manera viva un campo de sanar, y aquí nada más doy el ejemplo de lo terapéutico, es en la praxis. Praxis es una palabra latina adaptada al alemán, que incluso los terapeutas alemanes praxis le llaman al consultorio o al espacio de integración. De tal suerte que eso es justamente lo que también se hace en meditación, en mindfulness, en los talleres terapéuticos que Centro Himalaya propone, con la intención de no meramente dar técnicas, insisto, sino generar un entorno, una praxis, un entorno de experiencia con la intención, disculpen, de sanar. Así que justamente como se menciona, cómo resarcir sin somatizarlo, no es que aquí el término repetir o resarcir. Resarcir es una forma como, lo voy a poner en una frase. Mamá, papá, no te preocupes, yo voy a cargar tu dolor. Mamá, papá, no te preocupes de toda esa muerte que te ha agobiado, yo voy a enfermar o morir por ti. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero de acuerdo a las nociones del campo mórfico, de los sistemas familiares, de acuerdo a la noción de pertenencia, esto sucede en niveles inconscientes, porque recuerden lo que hemos hablado en otras entregas. Por eso les recomiendo mucho ver, no importa si ya pasaron 2 meses, 3 semanas, de estos videos en YouTube. Dan ángulos y reflexiones e idealmente meditaciones, ejercicios al final, cortos ciertamente, porque lo que tratamos de enfatizar es también en retiros, en espacios específicos de praxis, poder entrar ya en una experiencia más directa. Con más tiempo, por supuesto, ni siquiera la hora
de estas entregas nos sería suficiente. Dicho todo esto, esta somatización, ¿qué significa somatización? Básicamente, si usamos una palabra más coloquial, corporización. Soma es griego para cuerpo, corporización, llevarlo a cuerpo y por supuesto al cuerpo, a los órganos. No nada más todos los estudios extraordinarios de Hammer, de Fréchet, Salomón Selam, que son fascinantes, ¿verdad? Biodescodificación o la codificación genómica, que como a partir de ese campo emocional, psicológico, familiar, vamos también somatizando, corporizando, si lo queremos decir de una forma más práctica, sino que también en la medicina tibetana, por ejemplo, los 5 órganos huecos, los 5 órganos sólidos, como se les llama, están conectados a emociones, están conectados a procesos de selfing, procesos de construcción de identidad. Y es por eso que no se puede decir es que esta es la técnica o esto no funciona, lo que ya funciona es esto, porque se vuelve ciertamente muy pretencioso, algo que a mí me parece es anacrónico, es ya trascendido, es la idea del lenguaje categórico. Miren, les voy a decir la verdad. Lo que realmente es 2 puntos. Hay que ser bastante kantianos en esto. Immanuel Kant hablaba en el idealismo alemán la imposibilidad de ver la realidad de forma absoluta. Es uno de los precursores de la posmodernidad. Y si bien la posmodernidad, como en la entrega anterior, tiene elementos de crítica, de regulación, de no nada más de las emociones, no nada más de las economías, sino de la cognición y de la identidad, hay elementos importantes que nos plantean, no hay verdades categóricas, porque ya desde eso empiezas a imponer tu verdad en otros y eso ciertamente tiene al mundo contribuye a que se encuentre muy lastimado y perpetuando trauma. Dicho todo esto, los recuerdos del futuro es que en realidad ni el presente, como hemos tratado de argumentar, mucho menos el futuro, es algo que exista, algo así como un evento aislado. Este presente que estamos sintiendo, como menciona el neurobiólogo Ranulfo Romo, todo lo que en este momento estamos experimentando no nada más ocurre en el pasado porque hay una demora en el proceso cognitivo, eso ya lo argumentamos, sino también porque existe un lenguaje, el mismo lenguaje mediante el cual nos comunicamos ahora, el castellano, resuena porque en el pasado ya tienen una relación con cada una de esas palabras. Y que además de esa relación con las palabras, también ya hay una interpretación personal, familiar, empírica de esas palabras, como si por ejemplo decimos la palabra amor. Uno va a evocar desde lo consciente, lo inconsciente, qué es lo que significa el amor. Para muchas personas es desconexión, es abandono. Para muchas personas es dolor, para muchas personas es empatía, para otras personas es muerte. Así que en este proceso relacional, nosotros vamos llegando a este iceberg, este témpano de hielo del consciente, a esta parte donde ya entramos en, como dice el historiador Harari,
Yuval Noah Harari, autor de varios libros, entre ellos Lecciones para el siglo XXI, Lecciones para el siglo XXI, pero el más conocido llamado Sapiens. El humano es experto en hablar de cosas que no existen, porque hay tanta ansiedad emocional que entonces se imagina a sí mismo, crea ideologías, crea religiones, crea su grandeza allá afuera, jerarquiza: ese es inferior a mí, ese es superior a mí, esta es la verdad, esta es la mentira, siendo que es un constructo narrativo, es un proceso de construcción simbólica llamada lenguaje. Y como plantea Jacques Derrida, ese lenguaje lleva contradicción, ese lenguaje por consecuencia no puede ser absoluto. De hecho es falso, de hecho es ilusorio. Y la gran noticia de eso, para no entrar en complicaciones o en mayores complicaciones, es que podemos resignificar no nada más nuestro lenguaje en términos de creencias, pero nuestro lenguaje emocional. Traducción: podemos cambiar la estructura de nuestras emociones desde el cerebro. Todo esto que se ha hecho en más de 4,000 estudios científicos desde el año 2000 sobre el cerebro. Uno de los importantes ramas del estudio sobre el cerebro es aquello llamado neuroplasticidad. Es la habilidad de ir cambiando la estructura emocional, la estructura cognitiva en nosotros. ¿Desde dónde? Desde, sí, ciertamente, cultivar la presencia, cultivar la atención, pero también sanar nuestras emociones. Esta neuroplasticidad emocional, que aunque suene muy científico, básicamente es cambiar nuestros programas, cambiar nuestras estructuras de lealtad inconsciente emocional, donde podemos estar saboteando nuestra vida, teniendo a la misma pareja, solo cambiando de nombre, encontrándonos en dinámicas de autosabotaje, derrota, decepción, abandono, no lograr lo que buscamos, buscando resarcir, no reparar, resarcir. Yo voy a cargar sistema, diríamos, familiar, transgeneracional. También hay importantes estudios, y en eso trabaja el budismo, sobre también hábitos de vidas pasadas. Pero esto se sana desde la presencia y desde el amor bondadoso y la compasión. Así que podemos resarcirlo, esto es, mártires que no ayudan o ayudamos a nadie. Podemos repetir, o bien podemos sanar. Y afortunadamente tenemos múltiples herramientas. Y estas herramientas, que lo que me esperanza, me agrada mucho, es que se unifican aproximaciones tradicionales, milenarias. Puede ser la contemplación meditativa budista, pero también hay místico sufí, pero también están las tradiciones místicas cristianas, cábala. Hay aproximaciones, llamémoslas naturalistas, también podemos llamar chamánicas, con una enorme y gran sabiduría, solo por mencionar algunas, herramientas psicológicas sumamente interesantes, donde es ridículo decir: no, es que no sirve el psicoanálisis, solo está sirviendo ahora Jung, o ahora están sirviendo los sistemas familiares. No, es que ahora, por favor, ya quemamos a mucha gente en la historia de la humanidad con verdades categóricas.
Entonces, tradiciones místicas humanas, aproximaciones neuropsicológicas, y encima traemos este profundo conocimiento de la neurociencia, y con una pretensión, con una búsqueda de sanar nuestros sistemas humanos sin crear estas iglesias o templos fanáticos o crear este control de otros, sino dejar de ser estos individuos o instituciones voraces, tóxicas, sino poner las herramientas, abrir el interés de las personas a que lean, investiguen. Afortunadamente tenemos estas redes sociales, estos espacios, estos podcasts, estas aplicaciones de videos y prácticas donde podemos nutrirnos, no nada más individualmente, sino que cuando nos sanamos, aunque sea un poco, empezamos a sanar nuestro sistema. Y eso es sumamente valioso. Así que, neurociencia, aproximaciones psicológicas, psicoterapéuticas, elementos tradicionales y auténticos para contactar con valores más allá de el yo, pudiéramos decir. Pueden aportar a este diálogo, a esta posibilidad de hacernos responsables, de asumir nuestro dolor y dejar de huir de él, dejar de transferir responsabilidad con agresión al otro, intolerancia, con movimientos generados por incluso redes sociales, ONGs, think tanks, para manipular a las masas con fines políticos. Te regalan, literalmente te regalan trauma con videos de injusticias y crímenes y tortura animal y noticias horrorosas y miedos que lo que hacen que te escindas, que te separes del contacto con el otro, de la confianza con el otro, y empieces a activar tus propios miedos y por ende tu desconexión. Posiblemente por eso compras más. No lo digo de broma. ¿Cómo es posible que solo tus pensamientos se enfoquen en cómo será el siguiente modelo del teléfono móvil? O qué interesante va a ser el próximo videojuego en el cual ya de por sí paso 18 horas al día, a veces ni como bien o como mientras estoy en el videojuego, lo cual no es malo, tener videojuegos, tener internet, pero es ese trauma, esa obsesividad, ese dolor que tratamos de calmar con excesivas horas de series por cable, o excesivas horas de obsesión, excesivas horas de compras, y encontrarnos literalmente paralizados, que es lo que pareciera también esta gran masificación de trauma pretende hacer. Por eso reduzcan incluso de WhatsApps a todas estas personas que están enviando trauma y videos de miedo, y ahora ya se descubrió que está a punto de llegar el meteorito, y ahora ya hay un virus no verde sino morado, ¿verdad? Y ahora no estoy diciendo que no haya virus, no estoy diciendo que no haya que cuidarse, hay que hacerlo, no hay duda de ello, pero ese congelamiento que simplemente reactiva el trauma individual y colectivo. Recuerdos del futuro nos lleva a una reflexión que nuestro presente está en el pasado y lo que creemos de ese futuro está en nuestro pasado, fundamentalmente emocional, fundamentalmente sepultado en nuestro inconsciente. Entonces, abundando a toda esta rica reflexión, concluiría con que a partir de involucrarnos con diferentes formas terapéuticas, incluida la psicología budista, la meditación,
hacemos que varias áreas de este importante córtex, de este importante segmento evolutivo del cerebro, donde tres áreas importantes se relacionan con la meditación: la ínsula, también el córtex anterior cingulado, se le llama, y también el córtex frontopolar, se le llama, es el área más, se le llama más anterior, digamos, más frontal. Y estas tres áreas, cuando meditamos, cuando practicamos un estar presente, sin ideologías, sin una emoción artificial, solo estar allí acompañándonos, hace que comencemos también a, dicho de una forma muy poética o coloquial, a disculparnos por un dolor que posiblemente no nos pertenece, a decirnos: estoy bien en este presente, estoy presente conmigo, y ese dolor y esos miedos puedo gestionarlos porque estoy acá. Así que ya que estamos en ya que nos encontramos en el final de esta entrega, vamos a hacer un ejercicio de meditación. Hay muchas preguntas interesantes, posiblemente una próxima entrega la enfoquemos a preguntas relevantes a nuestras reflexiones, ¿verdad? No que no sean muy interesantes todos sus comentarios. Para, por ejemplo, dónde se encuentra la mente, tendríamos que hacer toda una presentación, toda una contextualización sobre dónde está la mente en el budismo, porque si se responde de una forma muy reduccionista o muy categórica, va a dejar muchos huecos sueltos. Lo que pudiéramos decir es que mente awareness en el budismo no es algo, por lo tanto no es un objeto que puedas manipular como si fuese un objeto o una entidad, a diferencia de las religiones tradicionales que lo llaman esprit, alma, que lo sitúan en una entidad, guión identidad, guión un lugar. La tradición budista llega a un nivel mucho más profundo diciendo: la mente es la que construye la realidad y no es algo que puedas mirar como un objeto, porque la mente es la que está consciente de los objetos. Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer un ejercicio de meditación corto. Y aquí el ejercicio se trata de estar en el presente y que cuando surjan emociones, surjan sensaciones o surjan pensamientos, solamente van a decir dentro de su mente, no verbal, van a decir sí. Sí, como sí, ya hice consciente lo que surgió. No hay que juzgar buen pensamiento, mala sensación, pasado, futuro. Esto fue este familiar, no, ahora surgió esta persona. Solamente manténganse en el presente y cuando surja algo digan sí. Y vuelvan al presente. Así que con la espalda recta primero, las manos pueden descansar en el regazo, no vamos a entrar en los 7 puntos de meditación, los 7 puntos de Vairochana, que luego la gente está más enfocada en esto y hace incluso una postura equivocada y cree que así está meditando bien. La mente lo más enfocada posible, la espalda recta. Podemos tener los ojos entreabiertos o cerrados. Nos enfocamos en la respiración.
imaginando que es nuestro cuerpo en su totalidad el que inhala y exhala. Sientan a su cuerpo como si los poros de la piel tomaran el aire y también lo expulsaran. Y al observar su respiración, sean conscientes del presente. Están aquí en el presente. Si surge un pensamiento o emoción, decimos sí, no a lo que surgió en ese pensamiento o emoción, sino a que sí lo hicieron consciente. Y vuelven al presente, a respirar con todo el cuerpo. Solo el presente. Solo aceptar lo que hay. Enfóquense en la respiración con el cuerpo completo. Cuando surja un pensamiento que nos distraiga, solo decimos en nuestra mente sí. Mostrando que lo hicieron consciente. Estén en este momento. Nada que cambiar. Nada que lograr. Solo estar aquí. Escuchamos el sonido del cuenco. Y vamos saliendo del ejercicio. Tenemos toda una serie de proyectos, de retiros. Ojalá participen en ellos. Vamos a, sí, ciertamente integrar también meditaciones ya como las únicas entregas para hacer los ejercicios. Tenemos toda una serie de actividades, pues ojalá que sigamos coincidiendo y haciendo esto posible a través de estar en esta reflexión y en esta práctica juntos. Que estén muy bien, nos vemos pronto.